Vamos a evaluar la función logarítmica. En toda función tenemos un f de x, en este caso logaritmo, su base y otra variable. Siempre en las funciones vamos a encontrar que la x entre paréntesis y esta x va a ser una variable que puede ser cualquier número real positivo en el caso de la función logarítmica. En x, como el ejemplo lo muestra, podemos tomar 1, 2, 4, un medio y un cuarto. ¿Por qué tomamos estos números? Los tomamos aleatoriamente, pues repito, todos los números reales positivos pueden ser utilizados en las funciones logarítmicas. Vamos al ejemplo, entonces vamos a tomar que f de x es igual al logaritmo base 2 de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que según las reglas logarítmicas, toda variable que sea 1, el resultado de su logaritmo va a ser 0. No es como en este caso. En este caso vemos que logaritmo base a, variable 0. Cuando la variable es 0, eso es un error matemático. Es diferente cuando tenemos variable 1 con resultado 0. Lo anotamos aquí en nuestra tabla de valores que después utilizaremos para graficar la función logarítmica. Vamos al segundo caso, que es f de x logaritmo base 2. Vamos a mantener la base cuando la variable es 2. Analicemos este caso. En este caso encontramos que tanto la base como la variable son las mismas. Esto quiere decir que según las reglas logarítmicas, el resultado de el 2 con la base 2 sería igual a 1. Anotamos el 1. Tercer caso. F de x logaritmo base 2, mantenemos la base, pero cuando la variable es 4. Cuando la variable es 4, podemos resolverlo de esta forma. Recordemos que el 4 también lo podemos representar como 2 elevado a la 2, que esto es igual a 4. Entonces, esto sería igual a obtener logaritmo base 2 de 2 a la 2. En este caso, como las reglas logarítmicas lo indican, este 2 que está en el exponente pasa a multiplicar. Quedaría igual a 2 logaritmo base 2 de 2. Y ya sabemos que cuando la base y la variable son iguales, pues se cancelan. En este caso se cancelan, sería igual a 1. Entonces tenemos que, bueno, dejamos el 2 y esto es igual a 1. Esto va a ser igual a 2. Tenemos que logaritmo base 2 cuando su variable es 4 será resultado de 2. Vamos al tercer caso, el caso de los fraccionarios. En este caso, vamos a mirar que la solución puede ser similar a cuando tenemos una variable 4, pero va a tener un negativo y este negativo nos va a alterar el resultado. Entonces vamos al ejemplo. Entonces, logaritmo base 2 cuando la variable es un medio y esto es igual a logaritmo. Este un medio, ¿cómo lo podemos representar? Lo podemos representar como 2 a la menos 1. Es igual. Este un medio o 2 a la menos 1 es lo mismo. Entonces, pasamos a que el exponente pasa a multiplicar. Entonces, 1 logaritmo por 2 con base 2. ¿Correcto? Entonces, el mismo procedimiento, como sabemos que la base y la base y este es negativo.
sabemos que cuando la base y la variable son iguales, pues va a ser igual a 1. Entonces tenemos que menos 1 por 1 es igual a menos 1. Y este sería nuestro resultado. Vamos al segundo ejemplo. Cuando tenemos un cuarto, venimos aquí, decimos que f de x, cuando logaritmo base 2 es un cuarto. Esto es lo mismo que decir logaritmo base 2 es igual a 2 a la menos 2. ¿Correcto? Entonces, como en este ejemplo, podemos ver que cuando 2 es elevado a la 2, su resultado va a ser 2. Pero tenemos en cuenta este negativo, entonces el resultado será 2. Y lo tenemos en cuenta para la tabla. Este sería como la forma de asimilar todas las propiedades logarítmicas para poder entenderla de una forma sencilla. Procedamos a graficarlas con los datos que tenemos en esta tabla. Volviendo a la gráfica, vamos a ubicar nuestros puntos. Recordemos que la tabla nos dio cuando la variable x era 1, y era 0. Entonces ubicamos de forma teniendo que la línea horizontal son x y la vertical son y positivos y y negativos, x positivo y x negativo. Entonces, retomando el tema, indicábamos que cuando 1 era x, y iba a ser 0. Entonces ubicamos nuestro primer punto. Vamos al segundo. Cuando 2 en x, y será 1. Ubicamos en el punto. Volvemos aquí. Cuando tenemos en x4, según nuestra tabla, y va a ser 2. Ubicamos el 2 con el 4 en el plano cartesiano. Correcto. Cuando vinimos a hacer los casos de los fraccionarios, nos dimos cuenta que los números eran negativos. Entonces los tenemos especificados acá. Recordemos que cuando tomamos en x un medio, y fue menos 1. Entonces, ¿cómo tomaríamos el 1 medio en el eje x? El 1 lo dividiríamos en 4 fracciones y tomamos la mitad. Esto quiere decir que es acá. Entonces, ¿por qué? Porque si simplificamos un cuarto, será 1 medio. Entonces, tomamos 1 medio con menos 1. Menos 1 es el resultado de la función logarítmica en y. Entonces ubicamos en y menos 1 y 1 medio en x. Ubicamos acá. Volvemos a nuestra tabla y sabemos que cuando tenemos un cuarto en x, y va a ser menos 2. Pero un cuarto va a ser, dividimos una fracción en 4 partes y tomamos una de ellas, la que esté más próxima al 0. Tomamos esta y la medimos aquí con menos 2, que es el resultado de la función. Podemos ver que esta función da como resultado una línea creciente positivamente hacia arriba. Esto indica que el dominio
el dominio, son todos los números posibles en X. Recordemos que si tomamos negativos, sería un error matemático. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio serán todos los números reales positivos. Y el rango, que es todo lo que tomemos en Y, el rango, como podemos ver, pueden ser o números positivos o números negativos. Aquí estos son positivos. Y estos son negativos. Entonces, como sabemos que puede ser cualquier número, entonces serán todos los reales. Y no indicamos si son positivos o negativos porque los dos nos sirven. Entonces, hacemos la línea. Y este es el resultado de una función logarítmica con base 2.